Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con el atributo de nuestro Señor Jesús, de dar gloria a su nombre. Y como recordarán, estamos viendo Mateo 28, del 18 al 20. Ya tenemos ahorita un tiempo predicando, compartiendo, discipulando sobre el versículo 18 y estamos ya también en el versículo 19. Y recordemos que estábamos viendo estas últimas semanas el significado o las diversas acepciones que tiene la palabra baptizar o bautizo. Y recordemos que la palabra nos enseñó que en primer lugar se habla de la persona que realiza o que lleva a cabo precisamente el bautismo. Y esa persona, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? También veíamos que además de ser la persona que bautiza, nos conduce al arrepentimiento, nos lleva a ese arrepentimiento para que nosotros en un momento dado dejemos de adorar ídolos o dejemos de hacernos imágenes, ¿verdad? Falsas, imágenes a nuestra semejanza o a nuestra conveniencia de quién es Él. Y entonces, bueno, pues ese arrepentimiento es converger precisamente de nuestra idolatría hacia la imagen perfecta que está representada en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero también veíamos que hay poder, hay una manifestación de poder y esa manifestación de poder, recuerden, tiene que ver precisamente con el arrepentimiento, obviamente, pero también esa manifestación de poder nos conduce a ser testigos. Es decir, nos mueve literalmente, nos empuja o nos arrastra literalmente para ser testigos, testigos de quién es Él. Y por último, estábamos empezando a ver la primera parte de sufrir severamente, que sería la cuarta acepción o el cuarto significado que tiene esta palabra de baptizar o bautismo. Y veíamos que es sufrir, pero es un sufrimiento severo, no es simplemente sufrir por sufrir, sino se trata de un sufrimiento severo. Veíamos la sesión pasada, esta primera cita de Marcos 10:38 y la de Lucas 12:49. Entonces veíamos que se trata si me ayudan con su micrófono, veíamos que se trata de Marcos, ¿se acuerdan? Se trata de el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Y cuando somos bautizados precisamente en el nombre, simboliza ese sufrimiento severo que nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Entonces, bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con más testigos. ¿Se acuerdan? Cada palabra que está en la Biblia o cada versículo son testigos precisamente de quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 9, el versículo 14 hasta el 16. Dice la palabra, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Aquí se narra, es la primera narración de la conversión de Pablo. Recuerden que hay dos narraciones. Esta primera que se hace aquí en el capítulo 9 de Hechos, y cuando llega Ananías, ¿verdad? Que es enviado por nuestro Señor Jesús para que ore por Pablo y recobre precisamente la vista. Y bueno, pues vean lo que sucedía con los seguidores del nombre. Eran atados, ¿verdad? Todos aquellos que invocaban el nombre eran atados por Pablo precisamente y eran remitidos a los circos, los famosos circos romanos, ¿verdad? O a las cárceles para ser azotados o para ser encarcelados simplemente, inclusive para ser parte del circo, donde eran devorados prácticamente por leones de manera principal.
Pero bueno, sabemos que Pablo fue tocado por nuestro Señor Jesús y esa forma, esa manera de sufrir severamente también iba a estar presente en Pablo. Por eso en el verso 16 dice, ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y sabemos que la vida de Pablo, bueno, pues fue muy crítica, ¿verdad? Muy drástica en ese sentido. Hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, en la medida en que había también mucho conocimiento y mucha revelación del nombre de nuestro Señor. Entonces, bueno, pues vemos que ese bautismo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que ser bautizado, tenía que ser llevado precisamente a la muerte, esa pasión que sufrió nuestro Señor, todo eso, ¿verdad? Se refleja en quienes llevan el nombre. También en Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Hablar del nombre, mis hermanos, predicar el nombre, hablar del Evangelio, hablar del reino de Dios, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, vean el verso 11, por causa de mí. La causa es nuestro Señor Jesús, pero no es simplemente porque se llame Jesús de esa manera, sino quién es Él y todo lo que implica que Él sea precisamente la salvación o Yeshua, ¿verdad? O el Cristo, el Mesías encarnado o Yahvé encarnado, etcétera. Todo lo que implica es precisamente todo ese sufrimiento que tenía que pasar, pero no solamente el desprecio de su pueblo, sino también el abandono de los que eran sus amigos, ¿verdad? Sus apóstoles, sus discípulos, y por supuesto el sufrimiento que tiene de llevar a cuestas toda la carga del pecado que es puesto sobre su espalda. ¿Para qué? Pues para que se pagara esa sentencia, ¿verdad? Ese decreto que ya había de muerte, para salvaguardar precisamente el camino nuevamente hacia Él. ¿Por qué? Porque acuérdense que el conocimiento de Dios pues es vida eterna, pero el estar apartados de Él conduce a muerte. Y ese era el decreto, dejar de conocerlo. Por eso todo, déjenme decirlo así, todo su actuar, todo su hacer, toda su obra, todo cuanto Él viene y realiza, tiene un solo propósito, manifestar su nombre, decir quién es Él precisamente para que podamos conocerlo. Y el verso 12 de Mateo 5 dice, alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de a vosotros. Entonces, bueno, pues sabemos que los profetas que pronosticaban puras bendiciones, puras cosas buenas, puro evangelio de prosperidad para el pueblo, pues no tenían ningún sufrimiento, les iba muy bien, eran queridos, eran aceptados, pero sabemos que los profetas que testificaban quién es nuestro Señor y testificaban que Él estaba enojado o que estaba airado y que iba a castigar al pueblo, pues eran perseguidos, eran flagelados, eran encerrados en cisternas, eran encarcelados, eran golpeados, eran muertos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este sufrimiento, pues es precisamente, o este sufrir severamente, es precisamente por el nombre. También Isaías 66:5 dice, o testifica, oíd palabra de Yahvé, los que tembláis ante su palabra. Dicen vuestros hermanos que os aborrecen, que os rechazan por causa de mi nombre. Muestre ahora su gloria Yahvé y veamos vuestro gozo. Este versículo es un poco fuerte, si se dan cuenta. ¿Quiénes son los que testifican contra los que llevan el nombre o llevamos el nombre, los que proclamamos el nombre? Observen, vuestros hermanos. Y no solamente dice que son hermanos, sino dice que nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Bueno, pues porque no predicamos un evangelio de prosperidad, que es lo que quiere escuchar la gente,
sino predicamos el nombre y predicamos que estamos mal y predicamos que somos idólatras y predicamos que somos adúlteros espiritualmente y que deberíamos solamente hablar de su nombre, darle la honra y la gloria a él. Entonces, por eso hay, si ustedes se dan cuenta, ese aborrecimiento, no solamente es odio. Recuerden que el odio es simplemente una primera fase del rencor, del desamor que se siente a una persona, pero el aborrecimiento o la abominación ya son los grados máximos del odio. Entonces, bueno, pues ellos son precisamente los que están ahí cerca de nosotros, ¿verdad? Son precisamente, o los hermanos, la familia espiritual, etcétera, física también, pues son precisamente quienes se avergüenzan o quienes están en contra ¿de acuerdo? También en Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. El aborrecimiento es a tal grado que no solamente se queda en la familia física o espiritual, sino ustedes vean que llega a todas las naciones. No eres bien visto por el mundo en general, por esas naciones que están dominadas precisamente por el mundo y que persisten en ocultar el nombre, en que no se predique el nombre, en que no se disipule con el nombre, en que no se conozca a Dios. ¿Por qué? Pues porque el hecho de conocer a Dios, pues va a traer precisamente vida eterna, que es el conocimiento del Dios verdadero. No sé si en estas citas, estas 4 citas que acabamos de comentar, hay alguna pregunta o hay alguna duda, algún comentario. Ok. Vamos a continuar con otros testigos, ¿verdad? Otras citas que dan testimonio también de cómo debe sufrirse severamente precisamente por el nombre o en el nombre. Dice Marcos 13, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y de reyes por causa de mí. Recuerdan que es lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo, a Juan, etcétera, ¿no? A Pedro mismo. Y, y observen esto, el hecho de que sea alguien entregado por el nombre de Jesús tiene un propósito. El hecho de que haya una prueba, una tribulación en tu vida, tiene un propósito. Observen, para testimonio a ellos. Entonces, no se trata de que, como dice aquí, sufrir severamente, pues nos la pasemos sufriendo. No, es con gozo, mis hermanos. Con gozo, ¿por qué? Porque es testimonio para ellos. Debemos dar testimonio de quién es nuestro Señor y no vamos a ir como mártires a decir, ay, pobrecitos de nosotros, porque eso también es pecado, es soberbia. Entonces, simplemente tenemos que entender lo que sucede cuando predicamos el nombre, pero también tenemos que entender que es para dar testimonio. El objetivo es que nosotros podamos dar testimonio de el nombre de nuestro Señor. Verso 10. El Evangelio tiene que ser proclamado antes a todas las naciones, y cuando os conduzcan para entregaros, no os inquietéis de antemano por lo que vais a hablar, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí, mis hermanos, no debemos permitir que permeen las doctrinas que nos han dicho. Tú no te preocupes, tú nada más, si vas a ser llevado a un tribunal, no digas nada, el Espíritu Santo en ese momento te va a dar la iluminación y entonces vas a hablar y esas personas se van a convertir. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, mis hermanos. La palabra nos enseña que si nosotros pasamos tiempo a los pies de nuestro Maestro, si nosotros escuchamos sus instrucciones, si nosotros aprendemos sus enseñanzas, si nosotros somos instruidos por Él,
Entonces, el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente lo que tenemos que decir. Pero si tú no dedicas tiempo, tu diezmo, tus 2 horas por lo menos diarias al Señor, créeme que cuando haya una situación como esta, no vas a saber qué decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no está ahí. Me estoy explicando. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Todos creemos que nada más es así como que, tarán, ya te bajaste las aguas del bautismo y entonces el Espíritu ya está en ti y entonces no tienes que hacer absolutamente nada. No, dedica tu tiempo para estar en la presencia del Señor, para aprender de Él directamente, para conocerlo. Y entonces cuando seas probado, vas a poder dar testimonio de tu fe. Y tu fe es la esperanza en la que tú has puesto precisamente tu confianza, tu certeza, tu vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que conocerlo. A cualquiera de nosotros nos preguntan un atributo y andamos pariendo chayotes porque no sabemos ni qué significa. No sabemos qué es, no sabemos dónde está, si está en la Biblia, si viene por ahí o no, si alguien lo inventó. No, mis hermanos, recuerden que en cada palabra que nosotros veamos en la Biblia, tenemos que tener claro que se está hablando del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo, si se dan cuenta cuando estamos hablando, pues entonces el Espíritu Santo nos va diciendo y nos va diciendo, pues aquí mira, aquí hay otro atributo y aquí hay otro atributo, y empezamos a recordar, o el Espíritu Santo nos empieza a traer a la mente, al recuerdo, todas esas citas, todos esos testigos que testifican precisamente quién es Él. Pero para ello, mis hermanos, pues tienes que pasar tiempo. Es muy fácil decir, no entiendo, es muy fácil decir, es que no comprendo, es muy fácil decir, no, pasa tiempo con el Señor y vas a ver cómo el Señor te enseña. Pasa tiempo con el Señor y vas a ver cómo puedes entender. Pero si no pasamos tiempo con nuestro Señor cuando Él nos está llamando, pues entonces inventamos mil pretextos. Verso 12. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. 13. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Porque acuérdense que la salvación consiste, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana, en esa adoración en espíritu y en verdad, que es el conocimiento precisamente de quién es Él. Otra cita más, Hechos 5, 40, 41. Aún así hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se acuerdan que están presos los apóstoles? Son golpeados, ¿verdad? Se les había dado una orden, no hables en el nombre de Jesús. Mis hermanos, el mundo nos va a estar ordenando constantemente, no hables en el nombre. ¿Qué tal si hablas en tu trabajo y te corren? ¿Qué tal si hablas con la esposa o el esposo y te deja? ¿Qué tal si hablas con el novio o la novia y te corta? ¿Qué tal si te vas al infierno, mi hermano, no? Porque no haces lo que tienes que hacer, porque ese es el desconocimiento. El infierno no es que te vayas a un lugar específico, el desconocimiento es que vas a estar alejado de él y vas a dejar de conocerlo eternamente. Estamos comprendiendo, esa es la muerte eterna, el desconocimiento, el no saber quién es Él. Entonces, mis hermanos, vean lo que sucede, lo que les comentaba, el hecho de sufrir por el nombre no es para que seamos mártires, ¿verdad? Y digamos, ay, pobrecitos, cómo sufren, o para que te tires a la tristeza y digas, no, pues entonces, ¿qué chiste tiene seguir a Jesús y voy a sufrir? Observa, regocijándose salieron de la presencia del Sanedrín. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos. Para ellos es dignidad.
ser azotados, ser encarcelados, ser blasfemados, ser vituperados, ser señalados, ser aborrecidos. Y eso es lo que debería de ser para nosotros. La pregunta es, ¿realmente el espíritu de Él vive en nosotros? ¿Se acuerdan que así dice la palabra? Si es que el espíritu vive en vosotros. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos, y seamos claros en lo que nos dice la palabra. No se trata de que seamos, vuelvo a repetir, mártires o que nos hagamos los héroes. No, vamos a sufrir por causa del nombre, sí, va a haber persecución, sí, va a haber mucho problema, principalmente con familiares, amigos, gente cercana. Sí, vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Pues por causa del nombre, pero eso es un motivo de regocijo. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, y si nos va quedando claro, acuérdense que estamos viendo lo que significa baptizar en su cuarta acepción, que sería precisamente sufrir severamente. Sí, ¿quién levantó su manita? Adelante, sí. Yo, buenas noches. Este pasaje de Marcos 13:13, el último versículo, Sí, es, pues, de suma importancia que lo entendamos bien, ¿no? Porque hay muchos que lo usan como para decir que entonces sí hay que hacer obras para ser salvos, ¿no? Porque sí, sacamos el pasaje de contexto y pues realmente aquí no se refiere a eso, ¿no? claro, claro. Las obras que tenemos que hacer, para las cuales estábamos destinadas de antemano o desde el principio, es evangelizar, pero el nombre, es proclamar el nombre, es predicar el nombre, es discipular el nombre, esas son las obras. Pero esas obras, acuérdense lo que hemos estado viendo y lo que comentábamos también en el taller, no somos nosotros, es Él quien lo hace. Él es como atributo, Él es quien se implanta en nosotros, el Shama, ¿se acuerdan? El Shamar, el Imra, el Dabar, el Logos, esa palabra que está viva dentro de nosotros y que nos mueve o nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, pero se acuerdan también que veíamos Pikud, etcétera, testimonio, mitzvah, Él nos enseña, Él pone esos atributos, Él vive como atributo de mandamiento, de decreto, de instrucción dentro de nosotros, el precepto, el estatuto, etcétera se implanta dentro de nosotros, por eso se está dibujando en nuestro rostro, pero está dibujándose Él, no que nosotros nos dibujemos un Dios a nuestra medida o como nosotros queremos, es como Él quiere, se trata de Él, no se trata de nosotros, o es nuestro Señor o no es nuestro Señor. Entonces no saquemos, como dice Claudia, no saquemos de contexto esto, el que persevere hasta el fin. Y ahí andamos haciendo un montón de cosas y de obras que no tienen nada que ver con predicar y compartir el nombre y pensamos que por eso vamos a ser salvos. Estamos tergiversando lo que dice la palabra. Vean el contexto de lo que está diciendo aquí Marcos 13 y todas las otras citas que estamos viendo y se van a dar cuenta que habla precisamente del nombre. Vamos a ser aborrecidos por causa del nombre. Pero no es nada más porque digamos, Jesús es mi Señor. Me dicen Señor, Señor y no me obedecen. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Se acuerdan que habíamos explicado eso? ¿Por qué Jesús dice no te conozco? Porque Él se observa en nosotros y no se ve. Él no ve su rostro en nosotros. Él no ve su espíritu o Él mismo como espíritu viviendo en nosotros. No ve su reflejo. Por eso dice, no te conozco. Pero cuando esos atributos están puestos, por eso es la bendición sacerdotal, pongan mi nombre sobre, y por eso estamos viendo Mateo 28:19, sumergiéndolos o bautizándolos en mi nombre. Cuando Él pone su nombre sobre nosotros, nos está sepultando. ¿Por qué? Porque nos está
arropando, nos está encerrando, nos está llevando precisamente a ser moldeados, está cincelando su rostro en nosotros. Pero si se dan cuenta, no hay predicación del nombre, no hay conocimiento del nombre. Entonces, ¿cómo se va a cumplir su voluntad? ¿Cómo van a invocar el nombre? Dice Pablo, si no los envían. Los enviamos a hacer un montón de cosas, un montón de obras, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque los mismos predicadores o los mismos que están al frente no lo hacen. ¿Se acuerdan que comentábamos el domingo en el taller? Por eso Spurgeon, nuestro amado pastor Spurgeon, les dice, predicador, si no predicas el nombre, siéntate, vete a tu casa, bájate del púlpito, no vuelvas a predicar, porque no tienes nada que predicar. Estamos comprendiendo cómo se va a invocar el nombre si no hay quien lo predique. Y cómo alguien va a predicarlo si no son enviados. Por eso cuando Él nos enseña, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es enseñarles a ustedes, pero es enviarlos, no porque lo hagamos nosotros, es una orden de Él. Y lo que te tengo que enseñar es que tú tienes que ir y predicar y compartir y discipular y testificar el nombre. Por eso es la necesidad de estarles diciendo constantemente, vean los atributos, trabajen con los atributos, identifiquen los atributos, compártanlos, pero no lo hacen, no lo hacemos. Nada más estamos como vacas gordas escuchando, pero somos incapaces de compartir. Y acuérdense que dice en Ezequiel, tú comparte, tú haz lo que tienes que hacer. Si esa alma no te escucha, no te preocupes. Tú salvas así como arañando las paredes, salvas tu alma. Pero hay de aquellos que no obedecen, porque no están rechazando mi palabra, están rechazando la palabra de nuestro Señor. Así dice Jesús. No los rechazan a ustedes, me rechazan a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuidado, mis hermanos. O estás o no estás. El Señor va a llegar y te va a decir, ¿también ustedes quieren irse? Que está bien difícil esto de seguir predicando el nombre. Te van a odiar, te van a quitar la amistad, te van a dejar de hablar, se van a separar de ti, te van a cortar en una palabra. Sí, por eso Jesús te pregunta, ¿también te vas a ir? Hay muchos que se fueron, hay muchos que se fueron. Y por eso le pregunta a los 12, ¿también ustedes se van? Y es lo mismo que te pregunto a ti, mis hermanos. Esto no es para que se espanten, es para que seamos realistas y veamos a lo que vamos. No es evangelio de prosperidad donde todo te va a ir bien, vas a ganarte la lotería y vas a tener una casa y te vas a ir de paseo y te vas a ir, es más, hasta con el dinero que te ganes en la lotería, te vas a comprar un boleto para ir a la luna para que la conozcas. No, mi hermano, así no funciona esto. Estamos comprendiendo. Pero no saquemos también de contexto la palabra. Todo tiene que ver con su nombre. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pues Ok. de comentario, perdón, Sí, de sí, sí. comentario nada más, digo, sí es muy triste ver cómo hoy nada menos recibí un mensaje donde me pidieron que ya no enviara, este, los testigos, los atributos, que ya no, porque les saturó su teléfono, ¿no? Y dices, estás en grupos con ellos donde hay chistes, porque es familia, ¿no? Y hay chistes y cosas que ni al caso, ay, no sé, tanta cosa y ahí no dicen nada, pero lo saturas con la palabra y, pues, ahí sí hay inconveniente, ¿no? Porque Pues sí, ya no no les deslata. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, pues, pues sí, ahora sí pero así que es. ujú. No se sorprendan, dice Jesús, se los digo. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, se los digo para que no los sorprenda cuando llegue el momento.
Ya se los había dicho. Nuestro Señor nos advierte y nos dice, va a pasar todo esto, ¿sigues o no? Pero gloria a Dios, ¿no? Que podemos gozarnos en ser tenidos por dignos de que suceda eso por causa de su nombre. No nos andan persiguiendo porque robamos, porque matamos. Nos señalan por causa de su nombre. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? ¡Qué privilegio! Ninguno de nosotros somos dignos de que nos señalen por causa de su nombre. No somos dignos de predicar o de compartir, ni siquiera somos dignos de conocerlo, menos de portar su nombre y darlo a conocer. Somos indignos de ello. Pero gloria a su nombre, ¿no? Que nos permite esa bendición de conocerlo para darlo a conocer. Y sí, pues nos van a cortar, pues sí, desafortunadamente para ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues para nosotros es bendición, mis hermanos. Es bendición seguir compartiendo. Habrá alguien que sí quiere escuchar, ¿no? Y por ejemplo, si son amigos o familiares, bueno, pues Jesús mismo lo dijo, mi madre y mis hermanos son quienes escuchan la palabra de Dios y la practican, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues los que están conmigo. Entonces no te preocupes, tienes una nueva familia en Cristo. Tienes nuevos amigos en Cristo, los que van a escuchar. Y no nos desanimemos. Al contrario, esto es motivo de aliciente. ¿Para qué? Para poder seguir llevando su nombre. No porque nos castiguen o nos corten o nos expulsen de sus grupos. No, mis hermanos, es la dicha de poder conocerlo. Porque para que tú puedas predicar y compartir el nombre, pues vas a tener que pasar tiempo diariamente con el Señor para conocerlo. Y eso, pues no se compra con nada. ¿Sale? Entonces, bueno, pues gloria a Dios por eso. Vamos a continuar con otra cita, vámonos a Juan, Juan 15, otro testigo también muy fuerte de esta situación. Juan 15 del 18 al 23 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, cualquiera de nosotros, mis hermanos, que digamos, híjole, es que ahora el mundo ya no me quiere, es que sepan algo, Jesús fue aborrecido antes que tú, antes que cualquiera de nosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber por qué te aborrecen? Aquí está la respuesta de nuestro Señor. Acordaos de la palabra que yo os dije, un esclavo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí, mis hermanos, es bien importante. Nosotros no estamos hablando nuestra palabra. Estamos hablando palabra de sabiduría. Si alguien guarda la palabra de nuestro Señor, entonces van a guardar nuestra palabra. Si no guardan nuestras palabras, es porque no han guardado la palabra de Él. Fíjense qué fuerte, por eso hasta se los puse en azul aquí. Fíjense qué fuerte es esto. Muchos piensan que porque están congregándose en un lugar, son salvos y conocen y ya tienen ganado el cielo. Cuidado, mis hermanos, el gran engaño del enemigo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no se trata nada más de lo invoco para que me vaya bien, o lo invoco para que me proteja, o lo invoco para que me gane la lotería. No, lo invoco porque es mi Señor y lo doy a conocer. Verso 21. Todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
¿Se acuerdan de Juan 8:24? Se los puse aquí al final de la cita. Si no me conocen, si no reconocen que yo soy el que soy, están muertos. Éxodo 20, 7. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Es el pecado que no tiene perdón. ¿Se acuerdan de primera de Juan? No tiene perdón. Hay pecado de muerte. Ese es el pecado de muerte. No conocerlo. Por eso dice Jesús, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa para ellos. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Juan 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Te expulsaron de tu congregación? Dale gracias al Señor. Y aún llega una hora cuando cualquiera que os elimine piensa que ofrece un servicio a Dios. Te cortaron, te bloquearon, te borraron, te dejaron de hablar. Piensan que eliminándote le hacen un servicio a Dios. Pero fíjate, te harán estas cosas porque no conocen al Padre, porque no conocen a Jesús. Por eso sucede esto, porque no lo conocen, aunque ellos dicen que sí. La palabra es muy clara. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, continuamos. Apocalipsis 2, verso 10 y verso 13. No temas lo que vas a padecer. No dice probablemente puedas padecer. Fíjense, es una aseveración. No temas lo que vas a padecer. Es un hecho que va a haber padecimiento. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 13. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre. No negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis hermanos, el enemigo está por todos lados, por todos lados. Y lo que hace es meter a la cárcel, lo que hace es atacar, lo que hace es aborrecer. No importa, no teman, dice nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos sostiene? Fíjense, no obstante, retienes mi nombre. Lo que nos sostiene, mis hermanos, es su nombre, sus atributos. ¿Quién es Él? Apocalipsis 6, 9 al 11 va en el mismo sentido. Fíjense, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. ¿Qué testimonio daban? Pues Jesús es mi Señor, Jesús es mi Padre. Fueron asesinados. 10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos, que debían ser, escucha, debían ser asesinados también como ellos. Faltan muchos o faltamos muchos que tenemos que ser asesinados. Entonces, no temamos, mis hermanos, padecer por causa del nombre. Nada más no nos olvidemos de algo, como dice Apocalipsis 2:13. No te olvides de retener su nombre. No nos olvidemos de eso, mis hermanos.
Puede olvidársenos quiénes somos o nuestro nombre, dónde vivimos, pero que no se te olvide de ninguna manera quién es tu Señor. Que no se te olvide retener su nombre. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Bueno, esa fue la cuarta acepción, el cuarto significado, ¿verdad? Que tiene la palabra bautismo. Es el bautismo en la muerte de nuestro Señor, en el sufrimiento de nuestro Señor. Es lo mismo exactamente. ¿Por qué? Pues porque es nuestro Señor, y si al Señor le hicieron eso, pues ¿qué esperamos los consiervos, verdad? De Él, o los siervos de Él, consiervos entre nosotros, todos siervos de Él. ¿Qué esperamos? Dice que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si a Él lo persiguieron, pues también a nosotros, mis hermanos. Pero no temamos, retengamos su precioso nombre. Y vamos a entrar a la última parte del versículo 19. Precisamente, recuerden, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, sepultándolos, bautizándolos en mi nombre. En mi nombre. Estamos utilizando la nueva versión purificada, porque es lo que dice precisamente la Biblia, mis hermanos. Recordemos que esa fórmula del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se puso como una nota marginal y después poco a poco fue apareciendo dentro del texto hasta que llegó a ser considerado parte del texto, pero en realidad es una adición. Entonces es en mi nombre, no en el nombre, sino en mi nombre. Y por eso utilizamos el griego 846, mi nombre. El lexema mi, mis hermanos, es autos, y la transliteración que se hace precisamente, el significado que tiene es que es un pronombre personal y se refiere a él mismo. Es él. O sea, bautizándolos en mí, dice Jesús, en él mismo. Y allí mismo, en la persona misma de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que significa autos. Vamos a recordar algunas citas que hablan de esto, ¿verdad? De ser puestos en el nombre o por qué en el nombre. Pues vamos a comenzar con Isaías 43:7. ¿Se acuerdan que ya tiene muchos años que estamos compartiendo este versículo? A todos los llamados en mi nombre. Fuimos llamados en su nombre. ¿Se acuerdan de Romanos 8, del 28 al 30? Todos los llamados, para gloria mía, sí, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados, porque Él puso su nombre en nosotros. Vean desde dónde viene esta promesa, Isaías 43:7, a todos los llamados en mi nombre. Y aquí nos da el fin, el propósito para el cual fuimos llamados, para qué fuimos creados, para qué fuimos salvados, regenerados, restituidos, perdonados, redimidos, santificados, etcétera. ¿Para qué? Dice, para gloria mía los he creado. Fuimos creados para su gloria, y su gloria es su nombre, porque Él nos llamó en su nombre. Para eso nos hizo, para eso nos formó. Vamos a entender dos cosas aquí. Fuimos hechos, pero también fuimos formados. Obviamente primero fuimos llamados. Fuimos llamados en su nombre. Luego dice que fuimos hechos. Dice, a los que hice, pero también dice, y formé. Entonces fuimos llamados, somos hechos en Él, pero además, mis hermanos, somos formados. Esto es bien, bien, bien importante. Somos formados, no solamente
hechos. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo, pero luego le damos forma. Mis hermanos, Él nos hace sus hijos, pero cuando Él va poniendo su nombre sobre nosotros, cuando nos está bautizando diariamente, ¿se acuerdan que es bautizar en el Espíritu? Él nos bautiza en el Espíritu. Y se acuerdan que el Espíritu no es que baje fuego, y sí, el fuego es el simbolismo, es su luz, es su gloria, es su nombre. Cuando Él nos bautiza en el Espíritu, mis hermanos, lo que está haciendo es dibujar su rostro, su nombre, sus atributos, su imagen, su ser de Él, su divinidad, la está dibujando en ti. Estamos comprendiendo. Por eso nos va formando, dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, ya fuimos hechos, Juan 1:12, hijos adoptivos, ya está, pero ahora nos está formando diariamente. Por eso es uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro atributo. Hoy compartimos este atributo, mis hermanos, de Él, y poníamos Mateo 5, si no mal recuerdo, y que nos da los talentos. Esos talentos, mis hermanos, son los atributos de Él. Pero entonces, fíjate, te da a ti un talento, y esto no me dejarán mentir los que ya están trabajando con los atributos, trabajando en el sentido de estar identificándolos y compartiéndolos, ¿sí? No trabajando para hacer algo, no, en ese sentido. Y observen esto, mis hermanos, Él te da un atributo. ¿Cuántos de ustedes, todos prácticamente los que están haciéndolo, me dicen, es que tengo un atributo y de repente vi y entonces empecé a ver y ya tengo como 5 o 6 más o 7? Y luego de esos 7, entonces ya tengo como otros 10 o 12 y entonces ya tengo y ya no sé ni por dónde. Claro, mis hermanos, pues son talentos, son sus atributos, estás hablando del nombre de Dios. Él te da uno. Y mi hermano, si tú lo haces trabajar, no porque ganes, acuérdense, se gana para Cristo, ganamos a Cristo, o ganamos almas para Cristo, pero no somos nosotros, es Él. Estamos comprendiendo. El hecho de ganar talentos no es que nosotros hagamos atributos, no, Él te da un atributo y tú se lo regresas a Él en tributo, y el tributo es fruto de labios que confiesan ese nombre, ese atributo. ¿Sí me estoy explicando? Él te da un atributo, el que sea, y tú se lo regresas en adoración. Pero cuando le regresas en adoración ese atributo, en realidad Él ya está poniendo más, y entonces te da a conocer o te permite ver 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos más, y entonces tú empiezas a adorarlo, no solamente por el atributo que puso en ti, sino por los demás atributos que están alrededor de. Y entonces le empiezas a dar más y más y más y más. ¿Y sabes qué pasa? Pues él te da otro, y tú le das más y más y más y más, y él te da otro, y otro, y otro, y otro. Varios de ustedes me han preguntado, bueno, ¿y entonces cuándo vamos a terminar? Pues nunca, mi hermano. Si entendemos que es la eternidad, pues es eterno esto. ¿Cuándo vamos a terminar? Nunca. No sé si soy claro en lo que les estoy tratando de compartir. Observemos, llamados en mi nombre, Él nos hizo, sí, ahora nos está formando. ¿Cómo te forma? Pues a la forma de Él. Te hace de la misma forma que Él. Déjame poner un ejemplo muy malo. Si Él es una caja circular y tú eres un cuadrado o un triángulo, mi hermano, pues no vas a entrar. Por eso te dice, no te conozco. Pero cuando Él te está formando,
te quita todos los picos del cuadrado, del triángulo, de lo que sea, y te deja redondito como círculo. Y entonces embonas perfectamente. Y entonces te dice, te conozco. Estamos comprendiendo. Te conozco. ¿Por qué? Porque sus dones están en ti y tú le estás dando más dones. Pero esos dones son puestos por Él, mis hermanos. Pero mientras no lo hagas y sigas sentado como vaca gorda, pues entonces no sabes ni de qué te estoy hablando. Estamos comprendiendo. Preguntas, hasta aquí, preguntas. Nos va quedando claro esto de fuimos llamados, fuimos hechos, pero fuimos formados. Nos está formando. ¿Cómo nos forma? Cuando Él está poniendo sus atributos, sus dones sobre nosotros y nosotros se los regresamos en adoración. Entonces me dice, te conozco. ¿Está quedando claro esto? Preguntas. Ah, me pusieron unas citas aquí. A ver, vamos a ver. Isaías 42 completos, sí. Deuteronomio 7:6, Efesios 1:4. Claro, el Señor lo que está haciendo es formarnos, mis hermanos, pero a su imagen. No nos está formando para que nosotros seamos superhéroes. No nos está formando para que nosotros seamos galanes o guapas, mis hermanas. No, nos está formando para que seamos su imagen de Él y la gente pueda ver reflejada su imagen, no la nuestra, su imagen en nosotros. Estamos comprendiendo. Sí, se forma Él en nosotros. Por eso nos está dando la forma. Nos hace iguales a Él. Les decía en ese ejemplo burdo que les pongo, si Él es una caja circular y nosotros somos triángulos, rectángulos, octágonos o no sé qué, caramba, pues no vamos a embonar. Y lo que hace es nos está cincelando para hacernos circulares. Y entonces embonamos en su figura de Él, porque somos formados a la imagen de Él. Lo que está haciendo es formarnos a su imagen. Pero Él se está formando en nosotros, porque lo que se forma es la imagen de Él, no la nuestra. Nuestra imagen, nuestro ser, nuestro yo desaparece. Estamos comprendiendo. Él desaparece, todo eso desaparece. Con sus mandamientos lo que Él está quitando es mi pensamiento, lo que Él está quitando es mi gusto, lo que Él está quitando es lo que yo hago, veo, escucho, me gusta, rezo, oro, canto. Él quita todo eso. Es que a mí me gustaba mucho una alabanza. Pues sí, mi hermano, pero si no es para adorar y glorificar su nombre, ahora ya no te gusta y dices, pero antes me gustaba mucho. Pues sí, porque él lo quita. Sus pensamientos son infinitamente superiores a los nuestros. Sus deseos es que nosotros conozcamos y demos a conocer su nombre para honrarlo y glorificarlo. Eso es lo que él quiere. Es el alfarero, sí, sí. Nos está dando la forma de él. ¿Se dan cuenta? Y no solamente quita nuestro corazón de piedra, pone un corazón nuevo, pero además nos da espíritu nuevo, pero además, lo más importante, fíjense, no porque lo otro no sea importante, pero la cereza que adorna todo el pastel, ¿cuál es? Que Él pone su espíritu dentro de nosotros. ¿Qué significa que Él pone su espíritu dentro de nosotros? Mis hermanos, es el pacto renovado. ¿El pacto renovado cuál es? Su sangre. ¿El pacto renovado cuál es? El espíritu. Mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Estamos comprendiendo? Ese es el pacto renovado. Acuérdense que vimos que no es pacto nuevo. Nuevo es algo que no existía. Y a partir de hoy, pues va a empezar a existir. Mis hermanos, Yeshua es eterno.
No puede ser nuevo. Él no vino a cambiar. Mateo 5, 17, 18. Él no vino a cambiar. Él no vino a abrogar. Vino a darle el exacto sentido, el exacto cumplimiento a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Llamarnos para su nombre, crearnos, hacernos para su nombre, formarnos para su nombre. Él está formando, Él está escribiendo su nombre en nosotros. Estamos comprendiendo. Preguntas, comentarios, ¿no? Ok. Isaías 52, 6. Pero en aquel día mi pueblo reconocerá mi nombre. Es una orden. Esto es un decreto. ¿Se acuerdan que el decreto es una sentencia? Está firme esa sentencia. Ya no puede ser modificada de ninguna manera. Pase lo que pase. No se puede cambiar. ¿Cuál es la sentencia? Mi pueblo, ¿no dice todos? Mi pueblo reconocerá mi nombre. ¿Por qué no podemos reconocer su nombre? Pues porque no somos su pueblo, mis hermanos, nada más por eso. ¿Y por qué su pueblo puede reconocer su nombre? Porque yo mismo soy quien dice, yo soy, aquí estoy, yo soy el que tengo la existencia en mí mismo. Nada más por eso. No es porque estudiemos, no es porque seamos inteligentes, fuimos llamados, fuimos formados, fuimos creados, fuimos hechos, santificados, justificados, etcétera, glorificados en su nombre. ¿Queda clara esta sentencia de Isaías 52:6? ¿Preguntas? Jeremías 15:16. Tus palabras fueron halladas, ¿se acuerdan de esta preciosa cita, este testigo? Tus palabras fueron halladas, las comí. Tu palabra fue para mí el gozo, la alegría de mi corazón. ¿Por qué? Fíjense en qué consiste su palabra, mis hermanos, porque nada más decimos, es que yo predico palabra. Fíjate en qué consiste predicar la palabra, disipular la palabra. Fíjate, porque tu nombre es invocado sobre mí. O sea, tú me estás formando a tu imagen para que yo sea igual a ti. Y cuando pases me digas, sí te conozco. Que no nos vaya a decir, no te conozco. Que Él nos libre de esto, mis hermanos. Tu palabra es el gozo. ¿Por qué? Porque su palabra, cuando Él dice su palabra, lo que está haciendo es invocar su nombre sobre nosotros. Por eso, cada palabra de la Biblia es un testigo que invoca, que dice, que testifica, que declara quién es Él. ¿Estamos comprendiendo? Jeremías 15:16. No se les olvide esta cita, mis hermanos. Rúmienla, órenla, desglosen cada uno de los atributos que están aquí. Deuteronomio 32:1 prácticamente es lo mismo, hasta el 3. Prestad oídos, cielos, hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca, lo que sale de la boca de Dios, ¿se acuerdan? Ese es el pan nuestro. Goté como la lluvia mi doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues la de su nombre, mis hermanos. No hay otra doctrina. Como el rocío destile mi palabra, ya vimos en qué consiste la palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? ¿De dónde saco que la doctrina es el nombre? Fíjate el verso 3, porque he de proclamar el nombre de Yahvé. Por eso Spurgeon dice, si tu predicación no contiene el nombre, siéntate, vete a tu casa, no vuelvas a predicar.
Y si estás escuchando una predicación en un lugar donde no hay nombre, te dice, deja de ir ahí, no te hagas daño, te están matando. Así de sencillo. Pero ¿cómo? Si es palabra. No, mi hermano, son palabras, son doctrinas. No hay nombre. Si no hay nombre, hay muerte. Estamos entendiendo. Pero pues, ¿de dónde sacamos todo esto, mis hermanos? Ya vimos Isaías 52:6. Ahora vamos a otra sentencia tajante. Zacarías 14:9. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. ¿Cuál día? Cuando invoquemos su nombre, cuando su pueblo invoque su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas, mis hermanos, comentarios, dudas, ¿no? Ok, pues vamos a dejarle aquí porque nos falta mucho todavía. Aquí hay otras citas, pero ya no las alcanzamos a ver. Pero bueno, seguimos en esto de en el nombre. ¿Por qué en el nombre? ¿Por qué predicar? ¿Por qué compartir? ¿Por qué discipular? ¿Por qué decir? ¿Por qué poner el nombre? ¿Por qué bautizar en el nombre de nuestro Señor? Ya vimos, para que Él nos vaya formando a su imagen. Somos formados. Él se está formando en nosotros para darnos la forma que Él tiene y pueda decirnos, ¿te conozco o no te conozco? ¿Sale, mis hermanos? Si ya no hay preguntas, si no hay dudas, pues bendiciones. Bendiciones, Señor. Sí, sí, mis hermanos. Amén, Bendiciones. bendiciones. Igualmente, bendiciones. Bendiciones, un abrazo para todos. Igualmente, bendiciones.